No, bueno, pues si quieren arrancamos, creo que ya, ahora sí ya estamos, digamos, en el tiempo que habíamos otorgado de posibilidad de que se subieran algunos más. Veo que de pronto entran y de pronto dejan de estar en la pantalla por algún motivo, pero bueno, seguro que en los próximos minutos vamos a tener un mayor número de participantes. De cualquier manera, los que estamos somos suficientes para disfrutar mucho del conocimiento y de la experiencia de Francisco Riquelme, de nuestro querido Paco, a quien le agradecemos mucho en lo personal y a través de él, en lo general, a la Comisión de Derecho Penal, pues esta posibilidad de tener este intercambio de ideas y de conceptos en los temas de, pues digamos, limítrofes de la propiedad intelectual con otros campos del derecho. En esta oportunidad, después de haber corrido el ejercicio, creo que exitoso, de los derechos humanos, ahora estamos en este segundo módulo. Para los que nos acompañaron en el primero, pues agradecerles mucho, y los que apenas están sumando a este nuevo módulo, comentarles de este esfuerzo de este seminario permanente con objeto de poder ir contrastando los temas de propiedad intelectual con otras áreas jurídicas en donde tenemos temas comunes, donde se superponen algunas consideraciones que vale la pena revisitar, ¿no? Poder siempre recordar. Hay muchas cosas que a veces damos por supuestas, pero que cuando nos sentamos a dialogarlas con los colegas de las respectivas especialidades, pues nos damos cuenta de la riqueza que hay y del trabajo que hay por hacer y por seguir explorando y conociendo, justamente a través del intercambio de experiencias y de puntos de vista. Con Paco, pues no solamente mi agradecimiento es por esta oportunidad, por esta ocasión donde amablemente nos brinda su tiempo y su conocimiento para compartirnoslo, sino, bueno, pues por una larga trayectoria en la que hemos podido tener mucho contacto profesional y personal a lo largo del tiempo, siempre muy fructífero, siempre lleno de un profesionalismo a ultranza. Y pues agradecerte mucho que en esta particular oportunidad, Paco, nos puedas platicar sobre cómo va este nuevo sistema penal, que ya no sé si le deberíamos seguir llamando nuevo sistema penal acusatorio o sistema oral, porque bueno, al final ya tenemos algunos años conviviendo con él, y creo que lo suficientes para que ustedes, que están tan involucrados en el ejercicio cotidiano de estos temas, pues nos puedan también ya platicar su evaluación, cómo le ha ido a México con este sistema, cuáles son las bondades que nos aporta, cuáles son las posibilidades que tenemos de aprovecharlo, cuáles son algunas de las cosas que se tendrían que mejorar, si fue una buena idea su implantación en nuestro sistema legal, en fin, todas las consideraciones ya del uso cotidiano de estas herramientas, esta pues nueva visión finalmente de la manera de impartir justicia en el ámbito penal. Le pasaría la voz y mi agradecimiento previo a Marcela, y agradecerte mucho, querido Luis, otra vez por tu apoyo incondicional para pues estos proyectos, que ahí vamos, siempre de avanzada, ¿no? Tratando de construir estos puentes de comunicación con otros colegas y de comunicación, desde luego, con algunos de las personas en la barra y fuera de la barra que les interesan estos temas, y que les agradecemos mucho que nos acompañen. Muchos saludos también a Mario Uribe, que nos va a acompañar la próxima sesión exponiendo temas en los que él es un experto reconocido. Gracias, Mario. Muchos saludos también a Silverio, que por ahí lo veo y siempre nos acompaña en estos temas. Carlos Gaguardi también, muchísimas gracias. César Cruz, en fin, Antonio Riva Palacio, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar en las sesiones participando. Y sin más, pues querida Marcela, te paso el micrófono para que puedas platicar sobre la sesión de hoy de nuestro presentador. Muchas gracias. Muchas gracias, Mau. Antes que nada, feliz cumpleaños, Mau, otra vez. Ah, por cierto, claro, es mi cumpleaños. Por cierto, muchas felicidades. Esperamos que estás, bueno, ¿qué más quieres que una sesión de lujo como esta? Nos Pues permitimos la mejor organizarte un manera de evento. festejar, ¿verdad que Por sí? favor. La mejor manera de festejar. La mejor manera de festejar. Y no, muy agradecidos con nuestros colegas de la Comisión de Derecho Penal. Y
como bien dices, quizá el nombre de nuevo sistema penal acusatorio ya no es tan adecuado si lo consideramos en el tiempo, pero por lo menos para mí sí es sin duda nuevo, pues se refiere a un sistema que no tiene nada que ver con lo que yo estudié en su momento, y a veces resulta difícil mantenerse al día, ¿no? De las novedades, de las reformas, de los cambios que hay en el orden jurídico, y qué mejor oportunidad que esta de escuchar de los expertos en materia penal acerca de cómo ha evolucionado el sistema y la manera en la que nos podemos beneficiar de ellos, ¿no? Así que sin mayor preámbulo, pues yo le pediría a nuestro expositor que nos deleite con su presentación, Mau. Nos va Si te todavía, parece, Marce, Luis, a leer una presentación de Paco. con gusto, Ay, muy perfecto, Luis, breve. muchas gracias. Al contrario, Gracias, Marcelo, un Marce. gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Francisco, muchísimas gracias por hacernos el honor de aceptar esta invitación. Déjenme desactivo audio. Ahí está. Y bueno, por supuesto, a ver, un segundo, ahí está. Y por supuesto, Mauricio, pues muchísimas gracias por ser la cabeza visible de este esfuerzo y ser el líder intelectual y mecánico y sistemático de este importante esfuerzo. Muchísimas gracias. No me detengo más, no me distraigo más para poder empezar con todo. Francisco Riquelme Gallardo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, donde concluyó sus estudios en el año de 1990. Tiene una especialidad en Derecho de Amparo, organizada conjuntamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Iberoamericana. Cursó el Seminario de Formadores de Juicios Orales impartido por la Secretaría de Gobernación y la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de diplomado en Sistema Penal Acusatorio impartido por la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia. Participante del primer Congreso Latinoamericano de Sistema Acusatorio en Miami, Florida, y curso de litigación organizado por California Western School of Law. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, institución académica en la que actualmente realiza estudios para adquirir el grado de doctor en Derecho. Es un reconocido abogado litigante penalista, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados y su abogado general. Muchísimas gracias, Francisco, y es todo tuyo el micrófono. Paco, estás en mute. Listo. Gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación, pero más que ello, te agradezco el esfuerzo que has hecho en el colegio, que puedo darme cuenta de él en el consejo, en el cual has hecho una gran labor en todo este tema de educación continua, y este seminario permanente es por supuesto, un ejemplo de ello. Por supuesto, en cuanto me dijo Mauricio de la oportunidad de participar, fui el primero en apuntarme, no por ser el más calificado del grupo, sino por supuesto el más dispuesto. Sin duda, la presencia de Mario y Silverio me motivó también a poder estarlo. Y bueno, todos sabemos de Mauricio que siempre organiza cosas valiosas donde todos nos hemos siempre sentido grandemente acompañados. Marcel, igualmente te agradezco, sé del esfuerzo que estás haciendo también en esto y bueno, les reconozco y agradezco la invitación. Sin más preámbulo, platicaba yo con Mauricio darle continuidad a estos trabajos y platicamos la importancia de identificar a la reforma, cómo fue la reforma y dónde estamos respecto a la reforma del sistema acusatorio adversarial. En ese sentido, algunos de ustedes que alcanzo a reconocer, pocos se han dedicado a este tema penal, y en ese sentido creo que vale la pena hacernos unos pasos hacia atrás para reconocer dónde estamos y hacia dónde vamos y recuperar aquella información valiosa que creo que debemos construir en base a esta información que vamos a generar en esta plática. En ese sentido, quisiera yo invocar como tema importante del pasado para identificar el gran calado que tiene esta reforma del sistema acusatorio, identificar que el país, al igual que la región de Latinoamérica, ha venido sufriendo cambios importantes en las últimas décadas. Las últimas décadas ha sido testigo Latinoamérica de la necesidad de implementar
profundas reformas estructurales en donde la transparencia, el acceso a la información, la energía, el telecom, las reformas laborales, las reformas educativas, en materia de competencia económica, en derechos humanos, por supuesto, y en sistema de enjuiciamiento, son ejes fundamentales de todas aquellas democracias incipientes o democracias jóvenes que Latinoamérica han tenido en las últimas décadas. México no es de excepción, por supuesto. Sin embargo, México, en tratándose de varias de estas reformas, ha sido de los que ha llegado de alguna manera tarde a ese cambio. Bueno, en ese sentido tenemos que identificar que Latinoamérica, viendo al norte y viendo al continente europeo, identifica claramente que se está rezagando en muchos aspectos y que la corriente de democracia y de desarrollo económico trae necesaria implementación de estas reformas. En ese sentido, si nos vamos de cara al continente europeo, vemos cómo estas reformas a las que me he referido se vienen implementando de manera previa, es decir, los 70, los 80 ya eran los primeros cambios de gobierno importantes, de Estado importantes, donde, por ejemplo, vemos a un primer país con tradición de un sistema inquisitorial, lo vemos ya modernizarse a un sistema también de corte acusatorio adversarial, como lo es, por ejemplo, Italia, como lo es Portugal. Países que se habían quedado rezagados, la propia España, se habían quedado rezagados en ese histórico y entran en una primera fase a modernizar sus sistemas para homogeneizar esa importante área continental que está cambiando a una comunidad económica europea. En ese sentido, es un primer ejercicio que, de cara a lo que estamos haciendo en América Latina, ellos nos llevan alguna ventaja importante. Europa se transforma comunitariamente y lo hace con un éxito bastante trascendental. Hoy por hoy tienen instituciones procesales como puede ser la Euroorden, donde un orden de aprehensión que se libra en el continente fácilmente puede ser no nada más ejecutada y comunicada en cualquier país de la comunidad, sino que además cualquier juez de la comunidad va a tener competencia constitucional para poder revisar y poder resolver la situación jurídica de cualquier persona ajusticiable. Esto implica un desarrollo que jamás hemos podido ver en Latinoamérica, ni siquiera en países como lo hemos hecho con el bloque del Tratado de Libre Comercio en el caso americano o norteamericano. Sin embargo, ese ejemplo que nos ha dado Europa, bueno, lo venimos siguiendo en Latinoamérica. Latinoamérica en ese sentido, entonces, planea estas reformas al estilo latino, lo hacemos un poco atropellado, un poco accidentado, y lo hacemos de una manera mucho más paulatina. México tarda muchos años también en llevar a cabo parte de estas reformas y muchas de ellas, desafortunadamente, han sido de alguna manera detenidas o de alguna manera inclusive se ha echado marcha atrás, lamentablemente, como ha sido el tema de la reforma educativa, como lo está haciendo en el tema de energía. Sin embargo, hay otras que llegaron y se han instalado de una manera definitiva. Y no quisiera, porque no es el escenario para ahora hablar de ello, no quisiera yo entrar en ese debate de aquellas que no han sido las que han prosperado, sino quisiera yo entrar a las que nos ocupan por la materia y las que son, por supuesto, exitosas para nuestro país. Y en ese sentido me tendré que referir, por supuesto, en un primer momento a la reforma estructural que tuvimos en un concepto de transparencia y acceso a la información que constitucionalmente fue necesario instaurar para poder tener un primer acceso a esa nueva relación que tiene que haber entre el gobernado y el Estado, de tal manera que estas herramientas accesorias que no son de corte penal eran indispensables para poder lograr instaurar verdaderamente un sistema de corte acusatorio adversarial, de cara, insisto, a una visión de un desarrollo económico y, por supuesto, de carácter democrático. En la medida que el país, que el Estado, ante sus gobernados, rinda cuentas de aquellas actividades que realiza, en esa medida se entiende que podrá haber un mejor desarrollo
por supuesto, y en ese sentido es que nos demandan los organismos internacionales y el ejemplo internacional que hemos referido en el continente americano y en el continente americano, en el caso del norte, nos han influenciado a los países latinos. Bueno, en ese sentido, tuvimos un primer bloque de información importante informándonos de ese cambio a través de conocer esta trascendental reforma de transparencia. Otras reformas que también llegaron para quedarse porque son de imposible modificación es, por ejemplo, la reforma de Telecom. Todo este lenguaje, toda esta información, toda esta tecnología que tiene que estar conectada para poder ser útil y para poder funcionar, no nos queda otra más que entrar en ese concierto internacional. Bueno, lo hemos hecho también con sus pros y contras, con sus oscuros y sus claros. Sin embargo, ya está instalada y tan claro está ello como poder entender que hay internet en muchos lugares ya del país, tal vez no de la calidad o de la consistencia que quisiéramos, pero por supuesto que hay un desarrollo en ese sentido. Bueno, igualmente en el tema de competencia económica se ha hecho desarrollo importante, se han hecho avances interesantes que nos han generado, en algunos casos, no es un éxito absoluto, pero nos han generado también otras condiciones de participación económica importante como ciudadanos. Bueno, específicamente me ocupo ahora entonces de la reforma que tiene que ver con el tema de derechos humanos y del sistema de enjuiciamiento penal, que son dos reformas que debieron haber venido de alguna manera conjunta, o bien debió haber venido en todo caso primero el tema de derechos humanos y después el sistema de enjuiciamiento penal. Sin embargo, fue precisamente al revés, ¿no? Había una exigencia económica, había una exigencia internacional para que el país hiciera su transformación en el sistema de enjuiciamiento penal. Y esa prisa que teníamos por llevar a cabo esta reforma en un proyecto que originalmente presentó el presidente Fox ante el Congreso y que después cantidad de priistas también lo hicieron de manera posterior y que en la época de Felipe Calderón y en la época de Peña Nieto, es a través de estos 3 sexenios en que se logra llevar a cabo y consolidar esta reforma del sistema de enjuiciamiento penal. Pero atrás de ella también venía la de derechos penal, la de derechos humanos, que tuvo que ser demorada porque vender públicamente y políticamente dicha reforma no era del todo sencillo, como hemos visto ahora, tanto conflicto como motivo de los métodos o de los sistemas para lograr ciertas reformas en el pasado. En ese sentido, veníamos viviendo en materia penal cómo los derechos humanos venían instaurándose y había un termómetro muy claro para poder entender esto. Ese termómetro era nuestro artículo 20 constitucional. El artículo 20 constitucional, para los que llegábamos a esta actividad desde los 80s, muchos de ustedes no estaban todavía ni siquiera en estos foros, pero para los que tenemos más canas y ya andábamos de alguna manera por aquí, nos tocó vivir cómo la policía era la encargada de llevar a cabo las declaraciones, las investigaciones, las confesiones de los acusados y naturalmente sabíamos que el uso de la tortura era un uso natural para la obtención de la información y el desarrollo de las pruebas. Esto, por supuesto, totalmente desaprobado por un concepto de derechos humanos, recibe una crítica internacional y aquellos factores económicos externos del país exigían un cese de la tortura como un cese de la corrupción, entendiéndose que esto podía lograrse a través de estas reformas estructurales. Bueno, y entonces comentamos la importancia de identificar cómo en los 70s, 80s, 90s tenemos un termómetro muy importante que era nuestro artículo 20 constitucional. Nuestro artículo 20 constitucional, de ser un artículo relativamente pequeño, fue creando inciso A, inciso B, apartados, etcétera, y fue, por supuesto, creciendo. De tal manera que desde la perspectiva constitucional se pretendía regular los aspectos procesales a nivel nacional de una problemática que ya no tenía forma de contenerse, sino era a través de una gran reforma como la del sistema acusatorio adversarial.
¿Qué sucede con nuestros códigos entonces en ese momento? Bueno, sucede que de manera importante había que identificar históricamente qué había sucedido en Latinoamérica. Latinoamérica tenemos que identificar que estas entidades independientes, estos países independientes que surgen entre 1810 y 1830, fundamentalmente eran países que estaban viendo a Europa llevar a cabo precisamente un cambio al sistema de enjuiciamiento. Estos países europeos ya estaban haciendo, al principio del siglo XVIII, estaban haciendo ya una apreciación de que el sistema inquisitorial, el sistema inquisitorial era un sistema que no reflejaba los valores más democráticos o de mejor comprensión de la libertad y de la dignidad del hombre. En ese sentido, los países más avanzados hicieron un cambio de sistema inquisitorial a un sistema de corte inglés, de corte del sistema de la oralidad. Un ejemplo claro de ello fue el caso francés, por supuesto, donde Napoleón, en su Código de Instrucción Criminal, renuncia a la vieja ordenanza criminal y dice, ya no podemos sostener este viejo sistema. Y así como hizo esas grandes reformas también en materia civil y otras materias tan trascendentales que nos sirven de ejemplo para otras materias, bueno, en la materia procesal, él es un gran ejemplo. En ese sentido, América Latina tenía que tomar ese ejemplo y dar un gran brinco doble de modernización, o bien optar por seguir la ordenanza que le venía natural por la colonización que traíamos iberoamericana. En ese sentido, Latinoamérica se adapta al sistema fundamentalmente español y adopta un sistema fundamentalmente de corte inquisitorial. Este corte inquisitorial es al que me vengo refiriendo, que en nuestros códigos, en nuestra Constitución, se recoge de una manera que se trata de irle poniendo ciertos ajustes o parches que en los 80s y 90s parecían unas soluciones parciales, pero que veíamos que eran insuficientes cuando otros países estaban haciendo totalmente un cambio estructural y, por supuesto, Europa tenía nada más 2 siglos de haberlo hecho, ¿no? Entonces nos daba algo de ejemplo de lo que venía sucediendo y que también nos sirve para ir viendo si estas reformas van a poder cambiar. Es decir, cuando nosotros en el 2008 tuvimos la reforma constitucional al sistema acusatorio adversarial, veníamos con 15 o 20 años de intento de reforma. En ese sentido, con ese histórico, imagínense ustedes ahora la posibilidad de hacer un retroceso a ese cambio cuando toda Latinoamérica también ha hecho el mismo cambio. Esos 15 o 20 años que nos tomó a nosotros, a Latinoamérica en los primeros países les tomó apenas 5 o 10 años y pudieron hacer los cambios. Cuando vemos que regionalmente entonces América Latina hace su cambio de la misma forma que lo hace el continente europeo y que se hace un homogéneo procedimiento para poderse comunicar entre los demás países, entendemos que esta reforma es de gran calado y que ha llegado para no irse. No hay forma de echar para atrás esto. Es decir, imaginen ustedes a un país de la Comunidad Económica Europea cambiando su sistema de enjuiciamiento o cambiando, imaginen ustedes, por ejemplo, tal vez un ejemplo malo, pero un ejemplo que puede venir al caso, es el problema del Brexit en el modelo inglés. El modelo de cambio de moneda en el caso Brexit ha sido un gran problema porque la Comunidad Económica Europea, si bien es cierto que admite ciertas limitaciones, tiene claro lo que quiere para toda la comunidad. Bueno, en el caso latinoamericano, de vista a Norteamérica como el gran eje económico o de desarrollo continental, claro es que tenemos que estar también nosotros en esa misma pauta, en ese mismo entendido. ¿Qué sucede entonces cuando Latinoamérica en 1800 opta por esos procedimientos de corte inquisitorial? Tenemos una tradición jurídica que permea no nada más al derecho penal, no nada más al derecho constitucional, sino crecemos en un mundo inquisitorial donde la relación del Estado con el particular es una relación tirante, es una relación paternalista, es una relación difícil
que tiene varios conceptos que no tienen que ver exclusivamente con el derecho penal, sino que tratan de cualquier tipo de relación entre el Estado y el gobierno. Y eso nos define de una manera lamentable de cara a la relación que otros países tienen con sus propios ciudadanos, donde es mucho más amable la relación, donde sus propias leyes, en vez de prohibir, auxilian, en vez de prohibir, ayudan, en vez de prohibir, construyen soluciones, en vez de castigar, perseguir, advertir, amenazar, como lo hace un país con un corte inquisitorial. Entonces, la forma, la máxima expresión, digamos, de este corte inquisitorial, sin duda lo tenemos en nuestros anales penales. Había que abandonar ello y entonces había que hacer estas grandes reformas. Si nos vamos a las pocas referencias históricas que hay de principios de 1800 respecto de estos sistemas acusatorios, parte de las críticas que se hacían desde ese entonces era que los países latinoamericanos no podían estar preparados para llevar a cabo procedimientos de juicio oral ante jurado popular. Fundamentalmente era una de las críticas que se recogía una y otra vez en Latinoamérica, que decían la educación de la población es insuficiente para que la propia población sea enjuiciada entre iguales. Eso solamente se puede hacer en un país con un mínimo de desarrollo. Y eso era una fórmula que comúnmente en Latinoamérica en esas épocas sirvió para poder vender la imposibilidad de un sistema de corte inglés o de sistema acusatorio adversarial. Bueno, pues una novedad de nuestro sistema latinoamericano moderno es de que aunque tenemos juicios orales, tampoco tenemos jurados populares. Y cuando no tenemos jurados populares y nos preguntamos por qué si todos los sistemas acusatorios tienen jurado popular y nosotros no, la respuesta es la misma de hace 200 años. Es que no tenemos una sociedad preparada para fungir como miembro de un jurado, para poder ser alguien que pueda enjuiciar a un igual. Y esto fundamentalmente encuentra respuesta en las grandes desigualdades sociales que vivimos. Y eso, bueno, es un reflejo que hay que identificarlo porque nuestro procedimiento, nuestra ley, sin duda es un reflejo social de lo que vivimos día a día y de lo que ahora tenemos o que hemos construido socialmente hablando. En ese sentido, es importante recordar cómo hay vestigios de todo esto inquisitorial, de todo este sistema inquisitorial, donde platico yo con muchos de mis alumnos en algunas ocasiones de cómo, por ejemplo, todos los que tenemos aquí más de 25, 30 años, identificamos lo que es un policía judicial. Todos sabemos que la policía judicial es una policía que pertenece a la Procuraduría y que ahora hemos visto que ese nombre ha caído en desuso y ahora hablan policía de investigación, hablan de policía ministerial, para hacerlo más adecuado a la reforma, pero que todos sabemos quién es la judicial, ¿no? Y en el lenguaje de las señoras de casa, ¿quién vino? Vino un judicial a buscarte, ¿no? Y con la cara de susto. Y bueno, sin duda, esto tiene una explicación. Y esta explicación, sin duda, es que a principios de siglo, en el caso mexicano y en el caso latinoamericano, los jueces penales eran jueces que investigaban, eran jueces penales que instruían, eran jueces que obtenían prueba, pero eran jueces que tenían a su disposición a la policía. Y entonces la policía pertenecía al Poder Judicial y por eso era la policía judicial. Esto cambia, por supuesto, en una primera modernización del siglo pasado y se hace una reforma inicialmente importante donde se hace una primera división en el caso de la investigación del sistema penal, donde el Ministerio Público va a tomar las riendas del ejercicio de la acción penal a través de ser el titular de la investigación de los hechos de relevancia penal. Esto es algo trascendental, es algo importante y es algo que busca un equilibrio de poderes de tal manera que el judicial no fuera absolutamente poderoso en este manejo de la acción penal. Sin embargo, a la postre, en el uso de esta facultad durante 100 años, nos dimos cuenta cómo esto acabó siendo un abuso por parte precisamente del Poder Ejecutivo.
donde el ejercicio de la acción penal se utilizaba como moneda de cambio para cualquier cantidad de cuestiones políticas. Bueno, hoy basta abrir la prensa para darnos cuenta que eso no ha cambiado, y eso no ha cambiado en ningún lugar del mundo. Eso continuará porque, por supuesto, es la naturaleza humana y es la naturaleza del propio poder. Sin embargo, el que existan los contrapesos naturales habla de que un país puede contar con instituciones que tienen contrapesos, y por eso vemos los escándalos que hoy vemos en la Corte, donde la Corte le da reversa a cuestiones que preocupan por cómo fueron instauradas en su investigación o en sus etapas iniciales. Yo, sin meterme, por supuesto, de ninguna manera, porque no conozco los asuntos, a esos asuntos que hoy todos conocemos en la prensa, que la Corte está resolviendo, nos damos cuenta que hay un gran giro del entendimiento de esas causas, y no es otra cosa sino la aplicación precisamente de estos cambios democráticos en nuestro régimen jurídico. Y eso fundamentalmente ha nacido por la instauración de este sistema acusatorio adversarial y, por supuesto, por la adopción de los derechos humanos, que conjuntamente nos lleva a la adopción de principios procesales que son fundamentales para instaurar una república democrática a la que aspiramos como profesionistas y como mexicanos adultos. El debido proceso, la prueba lícita, la presunción de inocencia, eran principios que debieron haber estado instaurados en nuestra Constitución históricamente, y no es sino a través precisamente de estas reformas al sistema acusatorio adversarial y derechos humanos que logran permear por primera ocasión en nuestro sistema jurídico. Y esa es la parte que hay que identificar históricamente, que es un histórico que tiene su parte antigua, pero también su parte reciente, que nos permite identificar la importancia de dónde estamos hoy situados de cara a la relación del ciudadano con el Estado. Disculpen, estaba esperando que pasara aquí un helicóptero que pasó muy cerca. Yo creo que iba a Santa Lucía en un puente aéreo, alguna cosa de esas que están, yo creo que empezando a surgir ahora. Bueno, muchos de ustedes les platicaba yo que son muy jóvenes para recordar o para haber enterados de qué sucedía en las procuradurías, pero los que tenemos un poco más de canas, Mauricio, no sé, lo dudaría tal vez, pero tal vez pudiera tener algo de historia de ello, pero a mí me tocó ver en un López 12 y 14, que eran las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde eran los detenidos en la época de los 80s principios, donde había concentrado de la República Mexicana los detenidos más importantes, que ahora tal vez lo haga la CEIDO, y ahí podía uno entrar a buscar un asunto, un cliente, generalmente manejado ahí con detenido, porque en la parte de arriba o en la parte que daba al eje central era lo que era la Procuraduría. En esa área de detenidos podía uno percatarse claramente cómo los detenidos eran torturados. Es decir, podía haber un detenido en su silla escurriendo agua porque venía de haber sido bañado completamente con tehuacán o con agua, con algo le habían hecho, y el señor venía temblando, dispuesto a firmar lo que fuera, con los ojos del doble de tamaño, de golpes, con moretones, con uñas arrancadas y con cualquier cantidad de cosas que podían haber sucedido en una detención que podía llevar 10 o 15 días sin que fuera puesto a disposición de ninguna autoridad. Eso lo viví yo, no es histórico de plática de alguna novela. Me tocó verlo. Me tocó ir a preguntar por algún detenido y que no hubiera registro de él, y no era sino hasta después de 1 o 2 semanas que por ahí podía aparecer y decían que iba pasando apenas por la mañana en alguna avenida que lo habían detenido. No obstante, ya podía traer algunas costillas rotas, alguna retina desprendida, algún oído totalmente dañado, algún hueso roto, por supuesto. De cara a esa situación, también teníamos jueces que, aplicando jurisprudencia que hoy la podemos consultar en internet, de la quinta, sexta, séptima época, decían que la declaración inicial del acusado era prueba suficiente para condenar al acusado si no había prueba que desvirtuara esa confesión. Eso lo que era la convalidación de un sistema corrupto que era
perfectamente torturador y que a través de la tortura era como obtenía, sin duda, la obtención de la prueba. Esto se aplicaba a todos los asuntos, no, obvio, no había posibilidad humana y material para hacerlo, pero se aplicaba en cualquier asunto que tuviera mínima relevancia. Eran policías muy importantes, muy destacados, y policías que podían manejar equipos de 50, 100 personas y que contaban con un avión propio para moverse por toda la República Mexicana. Controlaban la nación de una manera muy interesante, muy importante. Bueno, sin derivarme al tema histórico, de cara a esto había que hacer un gran cambio y ese cambio nos permite brincar a esta reforma estructural. Esta reforma estructural, para entenderla, hay que ir identificando muchas cosas que luego toman un poco de tiempo y no basta la propia lectura de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, no basta la reforma, la lectura de la reforma constitucional, sino hay que adentrarnos un poco más. Y aquí van unos tips para ello. Hay un dato muy importante y tiene que ver con el dato de la oficiosidad. En el dato de la oficiosidad, todos nosotros, por nuestra educación, por nuestra educación no nada más profesional, sino también la personal, estamos muy imbuidos en el tema inquisitorial a través precisamente de la oficiosidad. Esperamos que la autoridad necesariamente tenga que contestar, necesariamente tenga que investigar, necesariamente tenga que hacer de todo un procedimiento y también de la misma manera estamos apegados a que todo tiene que ser escrito. Y entonces cuando vemos que los negocios, por ejemplo, se desarrollan de manera muy dinámica, muy práctica, a través de medios electrónicos, a través de firmas electrónicas, vemos que el gobierno solo fue hasta el COVID, hasta la pandemia, que tuvo algo de oportunidad para lograr un cambio. Pero ese cambio se logró de una manera muy forzada porque vivimos dentro de un concepto de oficiosidad. Y esa oficiosidad nos lleva al modelo escrito. Y ese modelo escrito, por ser tan lento, por ser tan formalista y tan caro, es un modelo que tenemos que abandonar para poder entender el sistema acusatorio adversarial. Ahora, eso nada más es en cuanto a la forma. Sin embargo, hablaba yo hace rato de lo que es la forma de relacionarnos entre el ciudadano y el Estado. La fiscalía que originalmente se le concebía como una autoridad investigadora de delitos, ahora tenemos que identificarla de una manera diferente. En el nuevo sistema, a la fiscalía debe de identificarse como un gestor de la víctima, un gestor de buena fe de la víctima que va a procurar en la medida de lo posible una justicia restaurativa. Y en este modelo de justicia restaurativa cambia, por supuesto, totalmente el concepto de Ministerio Público y de acción penal que teníamos en el viejo modelo. Sin embargo, si ahora platicamos cualquier asunto en corto, socialmente hablando, seguimos inquisitorialmente hablando cuando alguien nos hace un daño, que queremos verlo en la cárcel, que queremos que lo detengan de inmediato, que queremos que haya trascendencia penal y violencia del Estado en contra de esa persona. Cuando se trata de que somos víctimas y es donde nace nuestro verdadero yo, nuestra verdadera educación. Y de cara a estas reformas, pues nada de eso es posible. Es decir, nadie puede ser detenido de manera inmediata, nadie puede ser torturado, nadie puede ser castigado de una manera abrupta, sino que lo que se procurará en la medida de lo posible es investigar lo que ha sucedido para llevar a la justiciable ante la autoridad y, por supuesto, procurar una reparación del daño. Esta nueva visión de las cosas lo que hace es darnos oportunidad a un concepto nuevo que es muy importante, que es muy material y diríamos muchos de nosotros, es un concepto muy neoliberal, que es un concepto de una gestión de conflictos. Esta forma de ver a la averiguación previa, ahora carpeta de investigación, debe de identificarse como un modelo de gestión. Y ese modelo de gestión, dicho de una manera burda, si ustedes quieren, pero práctica para identificarlo, me refiero yo a él como el modelo de gestión, por ejemplo, cuando vamos a comer una hamburguesa o un café a estas tiendas que todos conocemos como un Starbucks. Si yo voy a un Starbucks, sé perfectamente cuánto me va a costar un café, cuánto voy a tardar en entrar, cuánto voy a tardar en salir, sé que la calidad del servicio me da para poder tener internet, sé que va a haber un baño, sé que puedo tomar no nada más una servilleta, sino 2 o 3, tal vez un popote,
puedo sentarme, puedo tomarme el café y platicar con alguien más, tener una junta. Es decir, hay un estándar de calidad, hay un estándar de condiciones ya muy predeterminado que no va a cambiar en ninguno de los Starbucks sin importar a cuál voy. Si voy al Starbucks de Mixcoac, si voy al Starbucks de la universidad o si voy al Starbucks de la Quinta Avenida de Nueva York, van a ser casi idénticos. Y esa identidad que tenemos en esta marca, bueno, es una identidad que también el sistema acusatorio adversarial debe generarnos en el sistema de justicia, de tal manera que la sociedad aprenda en su trato diario, por supuesto, es un problema de no asimilación inmediata, toma su tiempo, pero la sociedad tendrá que adaptarse a conocer qué le puede dar a cambio este sistema, y este nuevo sistema ya no le va a dar sangre, ya no le va a dar venganza, ya no le va a dar violencia, sino que le va a procurar una justicia restaurativa. Y entonces, ese menú que el Starbucks anteriormente nos daba, pues ya es muy diferente. Nada más que en nuestro país se olvidó la sociabilización de la reforma, a diferencia de otros países que sí lograron hacer esta reforma con un calado mucho mayor. El ejemplo que tuvimos de manera previa, de manera importante, que sirvió de ejemplo para toda Latinoamérica, fue el modelo Colombia. En el modelo colombiano, la USAID, esta importante institución del gobierno americano, hace una inversión importante y escoge a Colombia por sus condiciones jurídicas, políticas y geográficas como el país modelo para implementar el sistema acusatorio adversarial. Se habla de que más de $1,000 millones le costó a USAID implementar la reforma con los colombianos. Bueno, en el caso de Colombia, ellos hacen la misma reforma que nosotros, muy parecida inclusive, y tal vez un poco menos que la de Chile, que se parece todavía más. Sin embargo, en el caso colombiano, lo que logra como ejemplo ante Latinoamérica es que esa reforma, para poder hacerla exitosa, era una reforma que había que hacerle mucha capacitación a los profesionales, a los actores del sistema de justicia, hablando de abogados, ministerios públicos, defensores privados públicos, hablando de, por supuesto, a los jueces, hablando de instalaciones de los juzgados y, por supuesto, todo esto de cara a la sociedad. Y en el modelo colombiano hay una gran evolución a nivel latinoamericano de esta concepción social de lo que es el nuevo sistema y este modelo de gestión de negocios, donde en poblaciones tan numerosas como los casos latinoamericanos requieren que esa gestión de negocios sea verdaderamente práctica. Si ustedes van a tomar un café al Starbucks y tarda media hora en salir su café, ustedes van a estar verdaderamente molestos y sorprendidos. ¿Por qué eso no sucede? Porque ustedes entran en un Starbucks y aunque tengan la clase a las 6, saben que se toman 3 minutos corriendo y van a salir con el café en mano y llegan a la clase. Bueno, esa gestión de negocios es la que se espera de este sistema. Y para poder entender ello, tenemos que entender que el sistema ya no nos va a descubrir una verdad histórica, por ejemplo, de lo sucedido en esa oficiosidad que tradicionalmente habíamos entendido que el Ministerio Público estaba obligado a descubrir la verdad histórica. Ahora el nuevo modelo de justicia se va a encargar de descubrir de la mejor manera qué sucedió y qué pruebas hay de lo que sucedió. Y va a buscar la manera de que los menos de los asuntos lleguen a juicio y va a buscar una salida alterna a estos asuntos. Y otro tip importante que creo que vale la pena recalcar para los no necesariamente especialistas en el procedimiento penal es la concepción del desarrollo de la prueba. Y esto es algo bien importante. ¿Y a qué me refiero con esto? La única prueba valiosa para efectos del dictado de una sentencia es la prueba que se desarrolla en la sede jurisdiccional. Es decir, la prueba que se agrega al expediente, carpeta de investigación, o la prueba que se comunica entre las partes, no va a ser prueba, no se va a denominar prueba, va a ser un dato de prueba, va a ser un indicio, pero la evidencia real, la prueba real que va a valorar el juez, única y exclusivamente va a ser la prueba que se desahogue en presencia del juez en la sede jurisdiccional. Y esto cambia definitivamente nuestra forma de trabajar, donde históricamente lo que hacíamos era ir alimentando un gran monstruo que era nuestro expediente, originalmente de averiguación previa y posteriormente de causa penal ante un juzgado ya fuera del fuero común o del fuero federal.
Yo puedo llenar una carpeta de investigación de información, pero si no sé llevar esa información, si no sé introducir procesalmente esa información en el sistema acusatorio ante el juez de la oralidad, esa información no va a ser valorada por el juez. El juez solamente va a ser una persona que se siente a escuchar a las partes, a escuchar a los testigos, a los especialistas, para que esa información se traduzca en prueba, en evidencia, y con base en ello generar convicción. Y entonces entramos a un factor muy importante y nuevo, y es que el valor de la prueba ya no va a ser un valor tasado como en el sistema inquisitorial, sino que el valor de la prueba es un valor libre. Ya no vamos a tener esa camisa de fuerza donde nos decían que documental pública, prueba plena y este tipo de tonterías. No, nuestro juez constitucionalmente va a tener esa libertad para lograr esa verdadera convicción de creencia, de culpabilidad o de inocencia, que por supuesto tendrá que justificar, pero que será suficiente para dictar una sentencia. Ya esos viejos vicios de que testigo único dejarán de existir, un testigo único puede ser suficiente, el testimonio de un menor puede ser suficiente, y entonces entramos en una dinámica muy interesante. Esto nos lleva a otro tip muy importante, y es el cómo desahogar pruebas. Y eso ha sido algo que obviamente los que empezamos trabajando con una máquina de escribir mecánica y hojitas de carbón y calcas para poder hacer nuestros duplicados, para recibir nuestros acuses de recibo, y no teníamos mayores aparatos electrónicos como ahora tenemos, sino que solamente lo más moderno era el fax o el telefax, y que solamente lo podían tocar 2 o 3 personas en la oficina porque los demás podíamos descomponerlo. Ahora, cuando nos sorprendemos de la importancia de la tecnología, tenemos que, de cara a ello, actualizarnos y llevar prueba científica, técnicamente hablando, ante los tribunales. Y esto no habla del derecho procesal penal, sino habla de todas las materias procesales. Cuando ustedes lleven el litigio de amparo, cualquier litigio constitucional, administrativo, civil o de cualquier otra índole, la forma de desahogar correctamente una prueba va a ser una herencia de lo que está dejando el sistema acusatorio adversarial como la forma más limpia del debido proceso y de la legitimación de la prueba. Y eso es algo muy bonito, es algo muy valioso, donde estamos tomando nosotros como si rebasáramos por la derecha a las demás ramas del procedimiento y estableciéramos las mejores condiciones. Bueno, esto no es una creación mexicana, ni es una creación reciente, por supuesto. Fundamentalmente lo debemos a estas ordenanzas inglesas, francesas, europeas, por supuesto americanas y canadienses, que nos han dado una pauta de 200 años, en algunos casos, de información histórica, jurídica, sustantiva y procesal, que permite desarrollar de lo que ahora nos ocupamos. Bueno, para no abrumarlos más, quisiera yo ocuparme de algunas buenas noticias que el sistema acusatorio adversarial nos informa socialmente o nos informa al foro jurídico. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos un juez de control que no existía anteriormente y que muchas deficiencias ministeriales las tratábamos y las resolvíamos en muchos casos a través del juicio de amparo, que todos ustedes saben, lleva meses poderlo instaurar y muchos meses llevar a éxito algunos de sus planteamientos. Sin embargo, ese juez de control que se puso en la etapa investigadora y por la cual yo me refería a identificar al juez investigador en la etapa de principio del siglo pasado, es un juez que va a acompañar a las partes, no al Ministerio Público, a las partes a hacer la primera investigación formal del hecho por el cual se ha vinculado a una persona. Este juez de control también ha demostrado que además de auxiliar a la investigación, auxilia mucho a las partes, auxilia mucho a los litigantes y se puede encauzar de muchas maneras aquellos expedientes que han sido indebidamente tratados o indebidamente conducidos. Sin embargo, en la práctica, la gran crítica es hacia el foro de los litigantes, donde hemos desaprovechado la oportunidad que el juez de control nos ha dado. Esto que, traducido en pocas palabras, es que el juez de control es una gran herramienta que podríamos darle mucho mayor importancia para buscar un equilibrio en el acceso a la justicia.
Esa es una, digamos, de las aportaciones del sistema y que ahora estamos en este momento empezando a verificar como fenómenos nuevos a modificarse o bien aprovecharse. El juicio de amparo, por supuesto, con las reformas 2013, que fueron de alguna manera también el bloque de estas reformas constitucionales, el juicio de amparo de la reforma que sufrió en 2013, o que se tuvo en 2013, la verdad es que no creo que haya sido sufrida más que los que nos tuvimos que poner a estudiarla, tiene actividades, tiene principios procesales importantísimos que han llevado a un neoconstitucionalismo para los estudiosos, pero de donde manera destacada podemos identificar que nos ha dado importantes oportunidades, por ejemplo, en tratándose de medidas suspensionales o de medidas cautelares, donde se ha dado una gran oportunidad a nuevos asuntos, a nuevos participantes como víctimas o terceros perjudicados o interesados, sin que hayamos hecho el verdadero uso de esta aproximación a una justicia constitucional. Es decir, no hemos como foro todavía alcanzado esa oportunidad que nos ha dado reformas que ya van a cumplir sus primeros 10 años. Bueno, nos ha demostrado también que la actividad de investigación y probatoria se ha traducido en una delegación del Estado a las partes, a los particulares. Y así como el SAT me delega a mí ahora informar todo lo que hago y hasta de cuánto fue mi postre que me comí hoy en la tarde en la factura que voy a meter a Hacienda y del cual me dejará deducir solamente un porcentaje, bueno, de la misma manera el Estado está esperando que nosotros también seamos los que proporcionemos las pruebas que vamos a llevar a juicio. Y esto es algo interesante que de alguna manera siempre ha existido, pero que ahora más que nunca cobra importancia. Sin embargo, hay que identificar que esto a las personas con menos recursos les pega fuertemente y entonces el enforzamiento, perdón, no, la palabra no es correcta, el lograr que instituciones como la Defensoría Pública es fundamental para que estos sistemas logren permear socialmente de una manera adecuada y no sea esto justicia selectiva, por supuesto. Bueno, el tema de la publicidad es algo maravilloso que los penales veíamos que las puertas eran abiertas y que cualquiera podía aproximarse a una audiencia, pero no en la manera que ahora podemos hacerlo sentados con un audio relativamente bueno y que además podemos guardar copia de esa audiencia. Esto nos ha dado una gran oportunidad que estamos aprendiendo a disfrutarla, estamos aprendiendo a caminar con ella y que nos ha dado como resultado, como consecuencia, jueces que se comportan de mejor manera y que conducen profesionalmente mejor las audiencias que como sucedía en el pasado. Sin duda, un contrapeso que se ha puesto procesal importante y que se ha dado un gran auge es a la posición de la víctima respecto al procedimiento, entendiéndose esto como que en los 80s, los jueces, cuando veían a la víctima, le decían: tu única participación aquí es para efectos de la reparación del daño y meramente de manera extraordinaria. Pero la figura de la coadyuvancia y todas estas oportunidades que ahora nos da el sistema de tener un asesor victimal, de ninguna manera tenía esos derechos que ahora podemos tener y que es una gran oportunidad que creo que hay que destacar y que hay que aprovechar. Otro dato importante que creo que ha sido muy valioso y que por supuesto no hay que dejar de mencionar es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas que también vino con este nuevo cambio de sistema, con este paradigma, es algo muy bonito, del cual también hemos echado poca mano. ¿Y a qué me refiero? Hay mucha delincuencia muy importante, fiscal, sin duda propiedad intelectual y muchas otras materias, donde el delito está realizado tras la fachada de una persona jurídica. Y esa persona jurídica puede estar cometiendo más delitos que inclusive los que se están investigando, pero también puede tener recursos económicos con los cuales acusar y obtener consecuencias respecto a la persona jurídica. Es una nueva oportunidad que también hay que agotar y que también la hemos agotado de manera incipiente. Las fiscalías todavía le tienen algo de temor a la figura, y que mucho de esto depende de que nosotros estemos insistiendo en esa responsabilidad. Es un litigio muy interesante. Bueno, ya hemos mencionado el debido proceso, no los canso en ese sentido.
la evolución del perfeccionamiento y la obtención de la prueba, creo que eso nos da certeza jurídica y ha sido una gran oportunidad. Y por supuesto, las salidas alternas. Todo lo que no sea penalmente relevante, que no haya hecho daños permanentes y que pueda ser de alguna manera resuelto, es importante resolverlo. Por supuesto que hay críticas en donde ahorrarse el juicio, por llamarlo de alguna manera, o ahorrarse llegar a la verdad histórica en perjuicio de la víctima, se presentan como conflictos de carácter ético y moral de cara a la víctima o de cara a la sociedad. Y máxime, esto se puede presentar cuando entramos a figuras procesales más importantes, como es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad, que tiene tantas aplicaciones, entre ellas las de investigación, está hoy decayendo en una práctica que se ha corrompido cuando vemos a muchos delincuentes recurrir al principio de oportunidad, que ya han denunciado para tratar de obtener ese beneficio y que la Procuraduría les ha dicho que sí, que les va a dar el beneficio, pero no les ha dicho cuándo. Si la Procuraduría no cumple esos compromisos, socialmente el principio de oportunidad va a entrar en un desuso natural, en donde socialmente va a desconfiarse de negociarse con la Procuraduría. No se ha instaurado una práctica de que el principio de oportunidad tiene que tener un acuerdo entre las partes, que puede ser, como sucede en algunos países, judicializado, o por la naturaleza de la forma, operarse a través de la forma escrita, en donde cierta información es discutida y el beneficio de esa información puede ser objeto de un acuerdo entre las partes. Y eso, en el modelo de control institucional hacia los ministerios públicos, hacia los investigadores, es algo que se antoja difícil, pero que hay que hacer y que hay que rescatar. Bueno, con estos temas a lo que me quiero referir es, ya estamos adentro de la reforma, estamos instaurándola, es responsabilidad nuestra lograr que se consolide, lograr sacar las mejores condiciones de ella. Sin embargo, bueno, es un camino, es un proceso que toma mucho tiempo y que, como vemos, muchos países nos llevan una gran delantera en ese sentido, y esa delantera, lo mejor que podemos hacer es aprovechar esa tradición jurídica y traer lo mejor de ella a nuestro país. Y bueno, si están ustedes en buen momento, podríamos platicar algún tema en específico que quisieran ustedes, con motivo de esta plática, ahondar en ello. Mauricio, Luis, Mayra, cualquiera de ustedes, Marcela, por supuesto, estoy a sus órdenes. Bueno, querido Paco, primero que nada agradecerte por tu exposición amplísima, profundísima, detalladísima, y una vez más comprobamos que pues hacer estos ejercicios resulta muy productivo, porque pues nos enfocamos a veces nada más en nuestros temas, no salimos de nuestra burbuja, y cuando de pronto nos asomamos a alguna otra temática, pues nos damos cuenta de la riqueza de información y de experiencias y de la necesidad de mantenernos en esa comunicación constante. Muchísimas gracias, Paco, por compartirnos esta visión, que además pues nos trajo desde los antecedentes, desde el derecho comparado, para entender todo este gran cambio en materia penal. Yo quisiera abusar de la posibilidad de primero hablar y bueno, diciéndoles a los demás que por favor, quien quiera formular alguna pregunta, hacer alguna consideración, puede usar la herramienta de la manita, como la de Luis, que levantó, o no sé, probablemente de manera directa levantar la mano e intervenir posteriormente. Te quisiera preguntar, Paco, en este nuevo contexto, en este nuevo escenario, nada más una parte donde yo tengo ciertas dudas, que es, ¿cuál es la posibilidad de intervención, el margen de maniobra que tiene el llamado asesor jurídico, digamos el abogado de la víctima o del ofendido, del agraviado? ¿Qué tanto margen de maniobra tiene? Y ¿por qué le llamamos acusatorio a este sistema? Porque, hombre, si esa es la terminología con la cual lo calificamos, es porque asumo que hay una posibilidad real, digamos, de colaborar, coadyuvar, como antes decíamos, o prácticamente desarrollar la propia investigación y convertirnos en el ente que formula la acusación. ¿Hasta dónde hay este margen de maniobra? ¿Qué tanto podemos aprovechar esa posibilidad para
pues hombre, defender de la mejor manera posible los intereses de nuestros representados. Mauricio, creo que es una gran pregunta. Y es una gran pregunta que quisiera yo tratar de ser lo más sencilla mi respuesta. Todos los que estamos aquí, o casi todos, somos abogados y hemos identificado a través de nuestra vida profesional lo importante que es una litis en un procedimiento, en donde plantear nuestras pretensiones es fundamental para que obtengamos como respuesta el resultado que pretendemos. Si las pretensiones no están claramente y no fijamos una litis correctamente, nuestro resultado procesal va a ser desafortunado. Bueno, en ese sentido, creo que la bisagra de esta historia precisamente se centra en que el asesor victimal, entre otras muchas cosas puede hacer, es auxiliar en señalar los vicios que la Fiscalía puede tener al ejercer la acción penal en el momento de formular la imputación, como también en el momento de formular la acusación. El escrito de acusación en la etapa intermedia es objeto de opinión por parte del asesor de la víctima, en donde puede pedir aclaraciones y proponer modificaciones. Entonces, cuando concurres en esa audiencia de acusación, donde se van a establecer precisamente la litis procesal por la cual se va a llevar a cabo el desarrollo del juicio oral, va a ser precisamente a través de lo que el juez de control haya identificado entre un control horizontal ministerial y defensa, pero también donde interviene de una manera determinante el asesor victimal. Algunos jueces, sobre todo los que tienen más herencia del viejo sistema, les cuesta trabajo. Los más jóvenes lo ven natural y nos dejan actuar en ese sentido muy, muy claramente. Entonces, esto ha generado algo muy sencillo, ha generado un ejercicio muy bonito, y es que los ministerios públicos, antes que nos veían con gran distancia y que se mantenían pues por lo menos con un brazo de distancia de lejos y no se acercaban tanto, ahora se acercan a decirnos, oye, ¿cómo ves este ejercicio de la acción penal? ¿Cómo ves esta clasificación? ¿Cómo ves esta forma de participación? Porque yo la voy a llevar así a juzgado. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo la vas a llevar? Y te pones de acuerdo y vas en un mismo diálogo. Y si no vas en ese mismo diálogo, lo puedes desarrollar porque tú tienes una mejor postura o distinta postura. Y el juez determina quién de los dos puede. Entonces, es un ejercicio que antes no podías hacerlo y ahora puedes hacerlo. Y eso se vuelve un ejercicio maravilloso. Como este ejemplo te podría dar varios, pero creo que ese es lo medular de cómo un asesor victimal puede ser tan importante como quien determine las prestaciones, la litis por la cual se va a llevar a cabo un juicio. Y eso para mí, perspectiva procesal, es fundamental. Absolutamente. Muchas gracias, querido Paco. Paso el micrófono a Luis. Adelante, gracias. por favor, Luis. Muchas gracias. Y si Mauricio abusó de su posición de líder de estos seminarios haciendo primero la pregunta, yo abusaré de la mía haciendo 3 preguntas. No, no es cierto, estimado Francisco, muchas felicidades, extraordinariamente claro como siempre. Y sí tengo 3 preguntas, pero en realidad son muy sencillas. Y la primera, déjame reconocer que tiene más un aspecto retórico. Si no entendí mal, en algún momento de tu exposición dijiste que los jurados populares pues no los hay en México porque palabras más, palabras menos, nuestra sociedad no está preparado para ello. Y aquí, pues déjame preguntar legítimamente, aunque insisto, pues sé bien que la respuesta pues no es ni sí ni no, sino tiene que una serie de explicaciones sociológicas, antropológicas, jurídicas detrás. ¿Qué sociedad lo está? O sea, ¿cuándo alguna sociedad en la historia de la humanidad llega a un grado de evolución donde, como en el microondas, suena una campanita y dice, ¡tit! Ah, ok, ahora sí ya tengamos división de poderes, o ahora sí ya tengamos juicio de amparo, o ahora sí ya tengamos doble tributo? Pues no, en realidad ninguna sociedad nunca está lista para los cambios, pero hay que impulsarlos, hay que echarlos para adelante. Y sin ánimo de extenderme, pues en cualquier sociedad donde hoy en día haya jurado popular, pues hay seres humanos y son genéticamente idénticos a nosotros, y hay algo que les permite a ellos que funcione y algo deberíamos tener nosotros que nos permita que funcione. Justo hace poco, esta misma semana, escribí un breve texto donde, para no hacerlo muy largo, dije
es momento de discutir si los jueces, en general los jueces, los juzgadores de todas las materias, ámbitos, deberían de ser o no electos popularmente. Y por supuesto eso suscitó muchas reacciones. Pero el punto es ese, hay que discutirlo. Y ya para cerrar mi primera pregunta, yo creo que también deberíamos de discutir el tema de los jurados populares. Hay desventajas, pero también hay ventajas y no me parece que sea suficiente explicación decir no, la sociedad no está lista. Pues sí, ya sé que hay áreas de oportunidad brutales, pero pues nunca jamás vamos a tener la estampita o el certificado de usted está listo para. Y entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos de intentarlo o no intentarlo? ¿Y por qué sí y por qué no? A grosso modo, esa es la pregunta uno. La segunda pregunta, que esta sí es verídica por ignorante, hablabas brevemente de la responsabilidad penal de las personas morales. ¿Tú sabes de algún caso donde haya sucedido, donde algún juez se haya animado a sentenciar la disolución de esa persona moral? ¿O hoy en día sigue siendo ejercicios de laboratorio? Eso lo pregunto por absolutamente ignorante. Y me encantaría saber si hay algún caso ya firme, sentencia, que permitiera tomarlo, incluso para exportarlo para algunos foros internacionales y decir, oye, en México sí hay personas morales. Y ya, finalmente, la tercera pregunta, y está por curiosote, por curioso, tú decías, entiendo también palabras más, palabras menos, pues que es cierto que el nuevo sistema penal acusatorio del que se dolía Marcela al inicio, porque pues no está nuevo, pero para nosotros sí, porque no lo vimos en la universidad, y tiene toda la razón. Pues entiendo que otros países toma generaciones implementarse, o sea que no, hoy, pues si tomamos 2008, pues ya llevamos más de 10 años, pero si tomamos 2016, pues no llevamos los 10 años. Pero si lo contamos como creo que se debe de contar, y esta es la pregunta para ti, el número de generaciones de alumnos de universidad que han sido educados en este sistema y que ya salieron a la calle, que ya están ganando ahí la vida, pues llevamos nada, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que diga que va bien, va mal, ya acabamos, no acabamos, pues está hablando de un pastel cuando apenas está hablando del sabor de un pastel cuando apenas se está revolviendo la masa en el recipiente. Eso es lo que yo entiendo, pero quisiera escuchar tu opinión. Muchísimas gracias de nuevo y perdón que me extendí con las preguntas. Luis, muchas gracias. Por supuesto, todas muy importantes. Voy a contestarlas en desorden, si me lo permites, Luis, porque hay un dato muy interesante. En el caso generacional para la implementación de una reforma, me vino a la mente al escucharte cómo en la barra, de tiempo en tiempo, hacemos cosas bien bonitas y luego son poco aprovechadas. Cuando yo coordinaba la Comisión de Penal, traje a Binder por primera ocasión al colegio. Alberto Binder, y que por cierto, ahora en COVID estaba en la Patagonia y también le pedí que platicara con nosotros y estuvo con nosotros, y ya estando yo en el consejo pedí que lo nombráramos como miembro honorífico, cosa que hace pocas veces el colegio, y lo nombramos miembro honorífico. Alberto Binder es un gran procesalista, miembro de la Escuela de Córdoba, en esa tradición procesal para los que identifican un poco la creación latinoamericana del procedimiento de reforma, y ha sido el creador de los códigos de procedimientos latinoamericanos más importantes, como el de Panamá, Chile, Argentina, lo que han logrado pues en Argentina, El Salvador y varios países. Bueno, una de las preguntas que precisamente que hacías tú ahora, de los comentarios que hacías tú, Luis, lo hacíamos con Binder, y Alberto nos decía en el colegio que él creía que 2 o 3 generaciones por lo menos era la manera de poder instaurar un cambio de este tamaño, y que no esperáramos resultados inmediatos, sino que solamente a través de una verdadera y paciente maduración de la reforma podríamos lograr los resultados esperados. Y algo que él insistía mucho es que esto tenía que permear socialmente, que no bastaba con hacerlo en el foro, no bastaba hacerlo en las leyes, sino que había que llevarlo a la sociedad. Y eso, no como respuesta mía, sino como respuesta de un gran procesalista a quien quiero y admiro, es que ahora lo repito en esa memoria que tengo de don Alberto Binder. Ya algo mayor y ya algo cansado en su retiro en la Patagonia, voy a pedir a ver si también lo podemos traer de vuelta al colegio, Luis, y hacemos algún buen evento, porque siempre es un gusto escucharlo. Bueno, eso por lo que toca al tema generacional. Sí, lograr sus verdaderos resultados nos va a tomar 2, 3 generaciones.
Sin embargo, ¿por qué no? Hay que tratar de lograr lo más posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y en esa labor estamos. Y hay que ser sensatos y prudentes, socialmente hablando, para esperar los resultados esperados y no desesperarnos. Luego, respecto a las personas morales, fíjate que hay una gran respuesta a la reforma de la responsabilidad jurídica de las personas, donde en un principio había o hay todavía una gran discusión teórica, donde no podíamos muchas veces podernos desprender de la visión dogmática de la teoría del delito para poder identificar cómo una persona jurídica podía llevar a cabo la comisión de un delito. Una vez que logramos superar estas condiciones y darnos cuenta cómo otros países lo han logrado claramente de manera exitosa, ya los tribunales y ya las procuradurías ya tienen historias de éxito, no nada más a nivel federal, sino a nivel local. Ya tengo yo en lo personal experiencia de haber representado personas jurídicas en el Foro Común, y también acusado recientemente el viernes pasado a una persona jurídica, una escuela que no era escuela y que prestaba servicios educativos sin tener los certificados, que vinculé en el Estado de México, por dar un ejemplo menor. Y a lo que voy con esto es que sí hay una dinámica incipiente, pero sí hay una dinámica al respecto. Pero diste un dato muy importante, y es, una vez logrado que esto se lleve a cabo, es las consecuencias de poder lograr la judicialización de una persona jurídica. Y estas consecuencias, sin duda, como bien lo señalas, es lograr las medidas cautelares, las medidas de procedimiento que permitan ir asegurándonos del resultado del juicio y de procurar posteriormente una reparación del daño. Creo que en ese sentido nos falta mucha cultura, mucha cultura, porque los jueces penales también, en una visión inquisitorial, están viendo la reparación del daño todavía como aquel resultado materialmente directo, consecuencia de la conducta típica relevante, y no al daño visto desde la perspectiva integral, como lo hace el derecho civil, y que también ya ha permeado al derecho penal y que también puede ser exigido en un juicio oral, porque así precisamente es como se han llevado a cabo las reformas. Entonces, la respuesta concreta es si hay antecedentes más locales que federales, pero también los hay federales, si hay medidas cautelares pocas, incipientes, y que esperamos que en el futuro haya mucho más. Y de eso depende mucho el foro, que el foro lo intente, procure esa investigación de fondo y vaya no nada más por las personas que incipiente originalmente resultan los actores o los partícipes de la conducta, sino más allá las personas jurídicas que pueden estar detrás de ellos. Y por último, el tema de jurados populares. El tema de jurados populares es un tema fascinante que da lugar también a una plática muy larga, que tiene que ver también con la concepción que tiene el estado de la sociedad, y eso nos lleva a un tema mucho más fuerte y profundo, donde en tratándose de derechos humanos, Luis, el centro del estudio o el centro de la acción de los derechos humanos es la persona humana. Y las acciones que lleva a cabo el Estado tienen que ver con esa concepción donde el núcleo de la célula es la persona humana. Sin embargo, nuestra política, o mejor dicho, la política de nuestro Estado actual, la persona ha dejado de ser el núcleo de la célula. No es la sociedad. Y entonces entramos políticamente en un conflicto que afecta la convicción que se tiene de los derechos humanos, donde se le puede dar prioridad a otros intereses de carácter social sobre la persona humana. Y ese conflicto entonces se deriva a un mundo mayores de conflictos accesorios o secundarios, como puede ser el tema de jurados populares. Sin duda, para hacerlo más sencilla la explicación, sin duda el tema de jurados populares no es posible en una sociedad más que perfecta. Sin embargo, mínimamente se espera de una sociedad que tenga cumplidas sus necesidades esenciales y que en ese carácter tenga una madurez, una solidez
y por supuesto no tenga un rencor o un enfrentamiento como el que nos ha llevado esta administración en este gobierno, a enfrentarnos entre supuestos ricos y supuestos pobres a un pleito que no lleva a ningún lugar. Cuando la sociedad no tiene ese pleito y la gente tiene trabajo, tiene oportunidades, tiene un poco más resueltas sus necesidades esenciales, puede ser mayor o oportunamente puede ser jurado popular. Mientras eso no suceda, yo también soy de la idea de que difícilmente pueda ser jurado. Sin embargo, es algo tan complejo que una parte muy importante de los litigios, sobre todo en América, en Estados Unidos, se ha desarrollado una actividad muy importante de cómo saber escoger a tu jurado popular. En esa clasificación de rechazo o de aceptación del jurado popular, ahora las partes es donde pueden estar identificando cómo ganar un juicio, donde dependiendo de la naturaleza de tu juicio, escoges a tu jurado, y eso es lo que va a determinar en gran medida tu resultado. Ya hasta películas en ese sentido hay, y por supuesto que es un tema muy, muy grande. En contrapeso a ello, debo de recordar que la justicia del sistema acusatorio adversarial prevé originalmente que el jurado, perdón, que en sustitución del jurado, el juez no puede ser un juez no abogado, como puede serlo en otras entidades del mundo, y que corresponde a países del primer mundo, como puede ser Noruega, donde el juez puede ser no juez. Sin embargo, tiene un jurado popular que lo respalda socialmente en esa decisión que vayan a tomar finalmente. Bueno, en el caso del sistema latinoamericano, cuando se creó esta posibilidad de reforma, originalmente se ideó para que fueran 3 jueces los que llevaran a cabo los juicios orales y no solo uno, de tal manera que fuera mucho más oportuno el resultado, o mucho más concientizado el resultado, porque precisamente identificamos que era un tema que había que abordarlo de una manera profunda, y es algo que no ha sido resuelto. ¿Cómo se resolvió en el caso mexicano? Bueno, solamente los casos de alto impacto, que denominan como de alto impacto, vamos a tener 3 jueces en vez de 1. Pero para que tengamos una proporción, en el reclusorio norte, por ejemplo, podrá haber unas, no lo sé, tal vez 40 salas de juicio orales, solamente hay una sala de alto impacto donde caben 3 jueces. De todos los asuntos que yo he llevado, solamente 1 lo he llevado con 3 jueces, 2 lo he llevado con 3 jueces. Es decir, son muy pocos los asuntos que te logran dar 3 jueces, y en la mayoría te dan 1 solo. Todo esto va en torno a lo que platicamos ahora, Luis, del jurado popular, de esa concepción de la persona en torno a la relación del Estado con el ciudadano, que son temas preciosos y que ojalá tengamos oportunidad de discutir luego con mayor profundidad. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pasando sí, ahora sí que abusando de tu generosidad, tenemos más preguntas. Veo a Mario Uribe con su manita levantada, que además nos va a honrar con su presencia la próxima semana. Mario, adelante. Muchas gracias, Marcela. Paco, yo quisiera preguntarte cuál es tu punto de vista en relación con un tema que yo he visto que para los abogados de propiedad intelectual es muy relevante. Con el cambio de sistema de justicia, la prisión preventiva dejó de ser la regla general. Y curiosamente, uno de los delitos graves que no admitían la sustitución de la prisión preventiva eran precisamente los delitos contra la propiedad industrial, que era una fórmula rarísima, porque eran delitos graves y delitos de querella. que se por querella. Entonces eso daba lugar a cualquier cantidad de cosas increíbles, ¿no? Extorsiones. Que los abogados que estábamos como muy familiarizados con el ámbito penal, pero no específicamente con la propiedad intelectual, nos sorprendíamos de las cosas que ocurrían. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, desde el viejo sistema veíamos cómo operaban de manera institucional grandes extorsiones con estos delitos, donde te ofrecían el perdón y si no optabas por el arreglo y el perdón, te amenazaban con la prisión preventiva necesariamente, porque era oficiosa y venía aparejada formalmente, ¿no? Entonces, hubo gran crítica, hubo en el colegio, por supuesto, eventos donde criticábamos que este delito fuera de prisión necesaria, y que obviamente consideramos que era de los que no debían ser de prisión necesaria. Sin embargo, creo que los que más saben de esta materia en específico en la parte penal
en el pasado nos podrán dar noticia de que esto obedecía a una presión internacional de que estos delitos fueran perseguidos con una gran consecuencia y que no se permitiera la libertad tan fácilmente, ¿no? Estas figuras procesales luego ni siquiera son el capricho de un legislador que medio entiende estas cosas, sino que realmente son presiones de carácter internacional, en donde por ahí en algún párrafo, cuando se discute en el BID o en alguna de esas instancias, algún buen crédito, nos comprometemos a lo que fuere con tal de recibir los beneficios internacionales que representa. Me parece entonces que estos delitos de ninguna manera deberían ser materia de querella necesaria. Perdón, lo de querella sin duda no tengo inconveniente, sino de prisión preventiva necesaria, ¿no? No sé si con esto, Mario, doy respuesta debidamente a tu inquietud. Perfectamente. Muchísimas gracias. Qué gusto, Mario. Igualmente. Rodrigo González, veo tu manita levantada. Muchas gracias, Marcela. Francisco, felicidades, muchas gracias por la exposición. Retomando un poco la pregunta de Luis, en el sentido de si una sociedad está lista o no para instaurar jurados populares de pares. Esto no en alguna manera, y perdón por aprovechar el foro para esta pregunta, a lo mejor es una barbaridad, ¿no podría tal vez equipararse también a una pregunta peligrosa como ¿estamos listos para tener un voto popular? Digo, a fin de cuentas, los criterios pudieran de alguna manera ser similares. Entonces, no sé cuál sería tu opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Yo creo que hay varias formas de responder esta pregunta, donde los jóvenes más puros en pensamiento, más identificados con ideales de igualdad, de oportunidades, pueden defender con más oportunidad o rapidez este tipo de planteamientos. Los que tenemos un poco más de canas entendemos que hay que ser más prudentes y entendemos que el Estado a veces tiene que tomar rectoría de muchas de sus actuaciones y sus determinaciones y dejar esto siempre a manos de decisiones a mano alzada o a consultas de carácter público puede llevar a resultados terribles. Creo que hay ejemplos importantes de participación política en elecciones o en votaciones populares donde el resultado puede satisfacer el interés público inmediato por alguna inquietud, pero en el mediano y largo plazo ser desastroso, y eso lo podemos ver estructuralmente en nuestro país ahora, y lo podemos ver en otros países, en otros ejemplos, y el costo de ello, recuperarnos, puede ser gravísimamente costoso, doloroso y peor aún, largo para poder llevarse a cabo. Entonces, bueno, todo esto nos invita a ese tipo de reflexiones y, por supuesto, no sin identificar que el Estado, cuando se le da gran poder, cuando se le da gran facultad, gran discrecionalidad, generalmente tiende a la corrupción o tiende al abuso. Eso es normal, pero precisamente los contrapesos de transparencia, de acceso a la información, son lo que nos debe dar la oportunidad de que eso no suceda. Entonces, yo creo que estamos en un vaivén de los extremos, donde espero que encontremos un centro más objetivo y que nos lleve a mejores estadías, tanto estatales, políticas como jurídicas. Quiero saber si con esto, Rodrigo, también di respuesta a tu inquietud. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Con gusto, Rodrigo. No veo otra pregunta ni en el chat, pero Paco, muchas gracias. Y a mí, si me permitieras hacer una reflexión, particularmente en relación con tu explicación acerca de la evaluación de las pruebas, ¿no? Cómo no se trata ahora de una evaluación casada, sino libre, que yo creo que nos obliga como profesionales del derecho a desarrollar habilidades que no necesariamente obtuvimos o que fuimos formados en ellas al momento de estudiar. Digo yo, como lo admití honestamente desde un principio,
yo estudié otro sistema penal y creo que en aquella época, y no sé, entiendo que las unidades ya están un poco más actualizadas, pero necesitamos entrar al mundo de la oratoria, necesitamos entrar al mundo de la persuasión, un poco hasta inclusive de comunicación asertiva, porque como bien dices, se trata de un procedimiento en donde no se trata de llenar una carpeta con cientos y cientos de papeles, sino de poder presentar en vivo y a todo color con persuasión los hechos, el derecho y los elementos con base en los cuales fundamos esas pretensiones o bien sostenemos nuestras excepciones. Y una vez más, pues creo que esto nos demuestra la importancia de mantenernos actualizados y sobre todo como abogados de propiedad intelectual, hablando específicamente de nuestra comisión, pues no se trata nada más de sabernos los tipos penales, ¿no? Que existen en la materia, sino ahora tener esta capacidad para comunicar de forma elocuente, persuasiva y asertiva. Entonces, muchas gracias por una vez más abrirnos los ojos a esta necesidad de educación continua. Marcela, qué gusto escucharte. Y lo que tú dices es muy importante. Y cuando llegas a los tribunales, sobre todo en materia federal o local, y te das cuenta que traes un asunto que su naturaleza no es del estándar de asuntos que lleva el juzgado, sino que el juzgado, el 99% son totalmente distintos, y tú le traes una novedad muy compleja que implica estudio, que quita tiempo. La mayoría de los jueces nos ven con algo de resistencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay otros que les encanta y dicen, quiero aprender, de qué se trata esto, qué maravilla, ¿no? Pero son los menos. Entonces, efectivamente, como bien lo dices, hay que, en el buen sentido, vender nuestras historias, hay que transmitir nuestras historias, y algo muy importante es lograr transmitir la esencia de nuestra historia para lograr una respuesta ya ante el juez. Y cuando esto lo logras, bueno, es una gran satisfacción, pero sin duda es un gran reto que tenemos que enfrentarnos. Y llevar una materia tan especializada como puede ser también un tema fiscal, como puede ser lavado de dinero, etcétera, nos representa el mismo reto al final de cuentas, ¿no? Pero para ello, apuntalar bien las bases del sistema acusatorio nos permite como herramienta, sin duda, lograrlo con éxito. Y bueno, qué padre que nosotros aquí entre iguales nos podamos retroalimentar de toda esta información para tener una vida profesional más exitosa, por supuesto. Así es, Paco. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos encantados. Y Mau, a menos de que tengamos algún otro pendiente fuera de cantarte las mañanitas, pues me restaría nada más invitar a nuestra audiencia que nos acompañen a la siguiente exposición, que será el próximo jueves 31 de marzo, igual a las 6 de la tarde, y nos hará favor de plantearnos sus ideas Mario Uribe en una sesión que sin duda va a ser muy interesante. Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Paco. Extraordinario, muy agradecidos, y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye.